al equipo de Santillana y de Richmond la invitación. Y bueno, yo preparé para ustedes una reflexión que pasa por muchas áreas de lo que se está transformando hoy. Y ese fue parte del origen del premio que recibí el año pasado como Visionario 2022 a nivel global, siendo el único latino en esa lista, y que básicamente se distingue por conectar elementos que parecen no conectables. Así que voy a empezar este recorrido y lo voy a empezar presentándome como lo haría ChatGPT. Entonces le pedí a ChatGPT que me presentara y me dijo, no tengo ni idea quién es ese señor. Así que eso lo que me da es un anonimato muy bueno todavía para decir, manténganse lejos, que no los identifique, que no los conozca todavía. Pero me considero, a partir de ayer, una neurona alegre y he conectado con algunas de estas neuronas el día de hoy, así que me da muchísimo gusto estar compartiendo con todas las neuronas presentes. Bueno, pues yo he recorrido, como decía, el mundo, he publicado, empecé hace 12 o 15 años buscando emprendedores de la educación, buscando quién estaba insatisfecho, insatisfecha. Papás frustrados, docentes frustrados, directivos, estudiantes. Y les decía, necesitamos emprendedores que se atrevan a cambiar la educación. Y lo hago a través de diferentes medios. Recientemente acabo de lanzar este podcast, que les invito a que se unan en donde los escuchen, para generar discusiones de cómo se puede transformar la educación. Y en este sentido, entonces, yo empecé entendiendo que la gente que entiende pedagogía le cuesta mucho trabajo entender tecnología. La gente que entiende tecnología piensa que la tecnología puede llegar a la pedagogía como llega a cualquier otra área del conocimiento. Y no es lo mismo usar tecnología para cambiar procesos humanos. Pero después me di cuenta que ninguno de los dos, ni el pedagogo ni el tecnólogo, entienden que hay que cambiar una ecuación de recursos, el capital, hay que invertir en cosas, hay que dejar de gastar en otras, y eso generaba un desafío tremendo. Y finalmente consolidé que una buena pedagogía con una buena tecnología y un mejor uso de capital nos puede llevar finalmente a cerrar brechas que no hemos logrado cerrar en generaciones. Y entonces hoy estamos frente a una enorme oportunidad de hacer algo muy distinto, exponencial, gigantesco. Y entonces me empecé a conectar con el mundo, empecé a hablar con incubadoras, con aceleradoras, con instituciones, con emprendimientos, para darme cuenta que la educación es global, que no tiene por qué ser una educación distinta en Colombia, que en Brasil, que en Singapur, que en Finlandia o en Estonia, que todos somos humanos y que la tecnología nos va a cambiar exactamente igual a todos. Y una cosa que está pasando en todas las áreas del conocimiento es que hay crecimiento exponencial, hay capacidad de hacer cosas 1000 veces más rápido. Y nosotros en educación seguimos pensando que si hacemos un poquito más el próximo año y un poquito más el próximo año y mejoramos 10% o 25%, y entonces creemos que estamos a la velocidad del mundo. Y la velocidad del mundo no se mueve 25%, 50%, se mueve 10 veces, 50 veces más rápido. Y entonces esa es la primer conciencia que tenemos que estar. Estamos en todas las áreas, menos en la educación, cambiando acelerada, radical y exponencialmente. Y al mismo tiempo estamos frente a la crisis más grande de la historia de la humanidad. Latinoamérica es la región con más número de niñas y de niños que a los 11 años no entienden lo que leen. Y entonces imaginemos que tenemos una enorme necesidad de bilingüismo, pero no tenemos la capacidad básica de lectura. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a capacitar 10% más docentes y vamos a integrar. Necesitamos hacer algo radicalmente distinto. Necesitamos rectores y rectoras que se atrevan. Necesitamos hacer algo mucho mayor. Y entonces, ¿qué nos pasa? Que nos damos cuenta que Colombia sigue quedándose atrás, no se aprueba el nivel de inglés y tenemos que invertir un poquito más y tenemos que darle más importancia, pero no podemos hacerlo a la misma velocidad que lo hacíamos antes. Necesitamos ambas cosas.
Y dense cuenta, entonces me puse a investigar el programa de bilingüismo y me doy cuenta que en el país se habla de bilingüismo, que están haciendo cosas, pero estamos cambiando de 1,600 a 3,000 y vamos un poquito mejor y un poquito más, y no veo la exponencialidad por ningún lado. No alcanza. Nos vamos a tardar 3 o 4 generaciones en cerrar estas brechas. ¿Quién quiere esperar a que sean nuestros nietos los que empiecen a ver un beneficio? ¿Qué vamos a hacer con la generación que sigue? ¿Qué pasa con las niñas y niños que hoy están entrando a la escuela, los que tienen 10 años, los 11, no saben leer? ¿Qué vamos a hacer? No alcanza. Y no alcanza a ir también poco a poco, vamos de este nivel y luego el siguiente, vamos al otro nivel. Y si no nos apoyamos de tecnología, si no lo hacemos exponencial, nos vamos a tardar mucho, van a ser muchas generaciones. Y si nos quedamos sin inglés, no vamos a poder conectar con la velocidad que está cambiando la tecnología. La brecha va a ser todavía mayor. Entonces, ya no es, hace algunas décadas, aprender inglés era como para viajar, para conocer los países y visitar Inglaterra. Y entonces todos los programas de inglés estaban hechos con la mirada del Big Ben o con la mirada de Disneylandia. Y no se trata de eso. Se trata de un bilingüismo que nos conecte con el mundo. Si yo no hubiera hablado inglés, no hubiera podido conectar con todos estos países que están trayendo cosas extraordinarias. Me perdería probablemente más del 70 o 80% de los contenidos que están en el Internet. Y entonces, ¿qué pasa? Que seguimos con esta mirada donde a lo mejor en 30 o 40 años algo va a mejorar. Si ustedes comparan entonces las gráficas de lo que está pasando en el mundo con las gráficas de cómo aprendemos inglés, cómo cerramos las brechas, nos vamos a dar cuenta que hay una tremenda desalineación con esto. Y entonces nosotros creímos que si nos convertíamos en plataformas que hacían lo mismo que hacíamos presencialmente y ahora lo hacemos por medio de Zoom o Teams o Meet, nos alcanzaba y todos nos adecuamos. Yo no conozco escuelas que no digan, uy, qué bueno, ya acabó esto, pero lo sobrevivimos, lo hicimos bien, vamos a regresar a como estábamos en el 2020 o en el 2019, ya no se puede regresar allí. Y lo que hicimos fue una respuesta de emergencia donde nuestros estudiantes se engancharon menos, aprendieron menos, hubo más impacto en la salud mental. Nosotros como docentes también nos dimos cuenta que esto era un terrible esfuerzo, tenemos que hacerlo, pero hacerlo bien. Y hacerlo bien es muy distinto. La educación es un problema sistémico, hay que tocarlo por muchas dimensiones. Hay que incorporar estudiantes, docentes, padres, instituciones. No se puede hacer un cambio en educación que no sea un cambio sistémico. Y entonces nosotros pensamos que el marketing, la enseñanza del inglés, la lectura, el STEM, son como si fueran áreas totalmente distintas. Y el involucramiento de los padres, la salud mental de los docentes, el espacio físico de la institución, la cultura de la escuela que permita que haya docentes que se atrevan, pues si no la tenemos no vamos a poder hacerlo. Todo está conectado. ¿Y qué pasa? Que si nosotros comparamos los movimientos sociales cuando hablamos de violencia, de corrupción, la educación debería ser lo que moviliza a la sociedad. Yo no he visto a la gente saliendo a las calles a protestar, a demandar de los gobiernos mejor educación porque nuestras niñas no leen, porque tenemos algunos que les va bien y a otros no, porque siempre la educación a lo mejor está en el quinto, sexto, porque nos preocupa más la economía, la violencia, la corrupción. Todo eso está pasando y no nos damos cuenta qué es la educación. Yo hice este estudio para el BID en el 2020 en toda América Latina, revisando cuántos millones de niñas y niños abandonan la educación. Y la abandonan los más pobres, los más vulnerables. Y entonces, ¿qué pasa? Que nuestra sociedad dice, sí, la educación está muy mal, pero no la mía, porque yo para mis hijos elegí un buen colegio. La educación está muy mal, pero no la mía, porque van a ir a una buena universidad. Y ese problema de no la mía, no es mi problema, lo que está pasando, nos está empezando a atrapar. Porque si perdemos niñas y niños vulnerables, eso lo va a pagar toda la sociedad, todo el país.
Y entonces de pronto decimos, no, la educación privada es muy buena, nosotros estamos vinculados, pero ¿qué está haciendo la educación privada por los que tienen menos? ¿Cómo hacemos que nuestra escuela no sea un espacio contenido donde solamente los niños de nuestras familias les va bien? Porque parece que esto no es un problema de todos, y sí lo es. Aquí está este estudio que sacó el Economist, donde claramente ve que América Latina fue la región que más volumen de niñas y niños perdió con la capacidad de comprender lo que leen. Si no nos duele esto, si no nos moviliza esto, estamos frente a la tragedia humana más importante en América Latina. Y nosotros, que nos dedicamos a la educación, tenemos la enorme responsabilidad de ser la generación que nos toca cambiar, la generación de docentes, de directivos, de rectores, de rectoras, que tenemos que movilizar exponencialmente las respuestas. Y si nosotros seguimos haciendo un plan a 3 años o a 5 años y vamos a hacer un poquito más de esto y un poquito más, y 3 profesores y 5 programas docentes, necesitamos toda la ayuda de la tecnología, todas las plataformas, todo el talento. Ayer en un almuerzo que tuve con la gente de Richmond y las escuelas decíamos, es que nos cuesta mucho retener el talento porque los profesores de inglés se van de una escuela a otra y cambian por un poquito más de salario. Nos falta propósito, nos falta motivación, nos falta darnos cuenta que esta es la generación más importante. Lo que hagamos hoy o dejemos de hacer va a representar el futuro de muchísimas personas. Y entonces, ¿qué pasa? Que los estudiantes no están enganchados, que la relación entre el docente y el estudiante se está perdiendo, que no sabemos cómo cerrar estas brechas. Y un estudiante que se siente vulnerable, ansioso, que tiene violencia, que está pasando por un duelo, que tiene hambre, no puede aprender. Un estudiante que le toma 1 hora para llegar y no desayunó y no durmió y tiene un problema en la casa, no puede aprender. Y nosotros seguimos pensando que los estudiantes que aprenden son los más disciplinados y los más motivados, y no nos damos cuenta que los que se están quedando atrás probablemente no durmieron, probablemente en su casa tienen un problema. Entonces tenemos que integrar mucho más cosas y de pronto tenemos que saber de salud mental, de STEM, de inglés, de ciencia, de metodologías, y todo eso no lo puede hacer una persona, lo tiene que hacer una persona aumentada por la tecnología. ¿Y cómo nos va a aumentar la tecnología? Dándonos datos, haciéndonos más eficientes, haciéndonos más humanos. Porque seguimos pensando que la tecnología es simplemente entregar clases a nuestros estudiantes. Ese es el problema que estamos viviendo. Seguimos dando premios de una buena calificación para cosas que no son las más importantes en la vida. Y tenemos que empezar a alinear lo que está pasando en la vida con lo que pasa en la escuela. Lo más importante que tenemos que hacer es dejar de ver la educación como un juego finito, como que hay una edad para jugar, una edad para estudiar, una edad para trabajar. Todo se empieza a juntar. Lo más importante que tenemos que hacer es apasionarnos por aprender, apasionar a nuestros profesores por aprender, apasionar a nuestras niñas y nuestros niños por aprender, porque lo van a tener que hacer toda la vida. No importa si sacan una calificación, no importa si llegan a tiempo, no importa. Lo que importa es que estén apasionados, que sean curiosos, que se atrevan a aprender, porque eso es lo único que nos va a dar. Y entonces, ¿qué tenemos que construir? Tenemos que crear un portafolio de experiencias de aprendizajes. Tenemos que traer la experiencia de la casa, del viaje, del café, de los amigos, la experiencia de TikTok. Y en todos lugares se aprende. Y entonces nosotros decimos, no, es que TikTok está fuera porque es del diablo. Y entonces los niños están en su mundo de TikTok, pero no están aprendiendo. Yo tengo profesores, hay un profesor en Brasil que le da clases a 5 millones de niños de matemáticas en TikTok. Hay que incorporar todo eso. Y hay que hacer una experiencia porque no vamos a tener un momento para dejar de aprender. Y entonces, ¿qué vemos? En la escuela vemos lo que sabe hacer, la calificación, pero no sabemos qué está pasando, no sabemos cómo está su salud física, no sabemos si está siendo bulleado por las redes sociales, no sabemos si en la familia están pasando cosas. Y entonces eso no lo vemos. Y me gustó mucho cuando vi la solución de Richmond, porque empezaron por una cosa muy importante, el desarrollo integral del estudiante.
integral del estudiante y empezar a conectar los modos de aprendizaje, las metodologías, el entendimiento, la conexión global y los datos abajo. Esta es una arquitectura que permite entonces ver integralmente. No es solo aprender inglés, es aprender inglés para un propósito, con un modo de aprendizaje, con un método y tener los datos que nos permiten intervenir y tener decisiones. Fíjense en esto. Estamos empezando a tener más adultos y menos jóvenes. Vamos a ser la generación que nos toca diseñar la escuela multigeneracional. ¿Quién le enseña a las niñas y a los niños a comunicarse con otras generaciones? ¿Cómo un niño de 12 se relaciona con un niño de 48? No sabemos hacer eso. ¿Saben qué va a pasar? Que vamos a entrar en el mundo real y vamos a tener 7 generaciones que piensan distinto, que se comportan distinto, que tienen valores distintos. Les voy a dar un dato que a mí me cimbró cuando lo leí. Estamos a 7 años de tener más gerentes de 35 años y menor gerenciando a más personas de 45 y mayores. A 7 años que se va a cambiar lo que nosotros pensábamos, que los gerentes son aquellos que ya recorrieron 20 años de experiencia. La experiencia empieza a ser un problema. Antes decíamos, no te puedo contratar si no tienes 10 años de experiencia. Hoy te puedo contratar porque lo que me hace falta es que no tengas la experiencia que nos ayude a pensar distinto. Y fíjense cómo seguimos enseñando como estábamos en la era de la agricultura. En la era de la agricultura había que enseñar cómo se hacían las cosas. ¿Cuántos de nosotros estamos todavía enseñando cómo se hacen las cosas? Esto era cuando enseñábamos cómo se siembra y cómo se cosecha. En la era industrial enseñábamos el qué fórmula, qué procedimiento, qué había que memorizar, cómo se despejaban las fórmulas, teníamos que saber el qué. Pues hoy necesitamos 2 cosas: entender el por qué y entender el quién. ¿Quién está haciendo cosas distintas? ¿En dónde están esas personas? ¿Cómo se conectan? ¿Cómo colaboran? Tenemos que romper esta idea de que nuestro mundo son las 4 paredes de nuestra escuela, de nuestra universidad. Necesitamos ver quién está haciendo algo distinto. Entonces ya no hay que enseñar cómo se hacen las cosas. El cómo es mucho más digital. Tenemos que pensar cuándo es más humano, cuándo es más digital, cuándo una computadora va a ser más eficiente y en dónde tenemos que ser más humanos. Pero hay que construir y enseñarle a nuestras niñas y a nuestros niños a quién seguir en TikTok, a quién seguir en Facebook, de quién aprender. No es bloquear lo que está pasando, porque van a salir al mundo, están en el mundo. Y entonces aquí hay un evento para la enseñanza de inglés que se llama TESOL en Colombia, que lo que hace es construir redes de docentes de inglés. Es probablemente uno de los mejores eventos en América Latina para conectar docentes de inglés, para que dejemos de pensar que el aprendizaje ocurre solo en nuestra escuela. Si no van al evento de TESOL en Colombia, pues probablemente los docentes no van a encontrar las mejores prácticas. Entonces, aquí está la presidenta de TESOL por ahí, doctora. Muchas gracias. Esto es lo que hay que hacer. Hay que construir ecosistemas donde se juntan los emprendedores, los docentes, los fondos de inversión, las editoriales, todo el mundo para resolver a gran escala estos problemas. Y entonces empezamos a construir nuestras redes. Yo tengo personalmente una red de más de 1,800 personas que las clasifico así y digo, ¿quién entiende realidad aumentada en el mundo mejor que nadie? ¿Quién entiende la enseñanza del inglés mejor que nadie? ¿Quién entiende la inteligencia artificial? Y entonces estoy viendo a las personas. Se aprende mucho más de las personas, pero hay que ser capaces de saber por qué y de saber quién. Y entonces, aquí trabajando con una empresa en Finlandia, que ellos están haciendo una cosa muy interesante. Están cambiando la ecuación. Antes solamente se generaba valor si tenías experiencia. Y entonces, ¿qué pasa? Que tú terminabas la escuela y no servías para nada hasta que no tenías experiencia. Te contrataban para servir el café, teníamos programas de
internships, teníamos aprendices, pero decíamos, estos no nos sirven hasta que tengan 5 años de experiencia. Y cuando tengan 5 años de experiencia empiezan. Y entonces, ¿qué pasa? Que empiezas a perder potencial porque ya la experiencia ya no es... Lo que está cambiando hoy es que el valor se da entre la gente que tiene experiencia y la gente que no la tiene. El potencial es tan valioso como la experiencia. Desperdiciar potencial es un error. Traer gente a nuestra escuela que tiene 16, 18, 20 años y pedirle su opinión es más importante que tener un consejo de viejos expertos sabios. Aquí había el consejo de sabios, ¿no? En Colombia. ¿Por qué no traemos un consejo de sabios de 16 años? Porque los sabios de 16 años tienen otras expectativas, están más conectados. Entonces hay que cambiar la ecuación entre experiencia y potencial. Así que bienvenidos al futuro. Bienvenidos al futuro donde hay que pensar un poco menos lo que hacíamos y hacer mucho más inteligencia artificial. ¿Qué está pasando entonces? Le decimos a la inteligencia artificial, dinos algo inteligente. Y lo más inteligente que nos va a decir es, les voy a reemplazar su empleo si no se ponen... Ustedes pueden ser de los pesimistas o de los optimistas. Los invito a leer esto en sentido horizontal como pesimistas o en sentido vertical como optimistas. Si lo leen así, somos pesimistas. La tecnología va a acabar con nosotros. Si lo vemos vertical, somos optimistas. Al final, y todos en estas reuniones han hablado de mindset, estamos frente a una enorme oportunidad. Son mucho más las oportunidades que los riesgos. Los riesgos existen, pero hay que ser optimistas. Y entonces, ¿qué pasa? Que ahora nos estamos diciendo, ¿qué va a pasar? La inteligencia artificial nos va a desplazar. Nuestra solución ya no sirve, ya no encuentro otras soluciones, más formación docente. ¿Cómo hago para tener mejores salarios con los docentes? ¿Dónde consigo docentes que sirvan para la enseñanza de...? Eso ya no alcanza, tenemos que buscar otras soluciones. ¿Y dónde están las otras soluciones? En la cabeza de algunas personas que tenemos que conectar y que probablemente están más afuera de nuestra escuela que adentro. Probablemente están más afuera de Colombia que adentro. Probablemente están en otras áreas. Si solamente vemos la misma solución para resolver los mismos problemas, pues no estamos entendiendo el problema. Estuve en una charla hace unas semanas con Jaime Saavedra, el presidente de educación del World Bank, y decía, miren, es que logramos algo fabuloso. Juntamos a todos los países, a todos los líderes del mundo y firmamos un acuerdo que se llaman Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y todos acordamos que en el 2030 íbamos a tener educación de calidad, íbamos a resolver el problema. Y ahora nos acabamos de dar cuenta que no vamos a llegar en el 2030. ¿Y saben qué vamos a hacer? Vamos a juntar a todos los líderes de todos los países y vamos a firmar un acuerdo entre todos para llegar al 2050. Y yo digo, no. ¿Por qué vamos a hacer eso? Ya lo probamos, ya nos estamos dando cuenta que no alcanza, ya nos estamos dando cuenta que no es por ahí. Y entonces, ¿por dónde? En la combinación de lo humano y de lo tecnológico, hoy somos capaces de hacer mucho más con mucho menos. Hoy, 4 personas en un garage pueden hacer cosas que antes requerían de gobiernos, que antes requerían de grandes empresas, de grandes inversiones. Y entonces yo hice un proyecto, me fui a la Sierra de Oaxaca, en México, uno de los lugares más remotos que pude encontrar, con una población indígena de 350 niños que su primer idioma no era el español, hablaban zapoteco, y dije, vamos a hacer mucho más. 6 amigos, les pusimos antenas de conectividad, les pusimos computadores, les pusimos plataformas, les enseñamos. Y esas niñas, esos niños, tienen la mejor experiencia tecnológica. Pero nosotros seguimos pensando, a ver cuándo tenemos un gobierno visionario que le da conectividad a todos y a ver cuándo tenemos una plataforma que todos la puedan usar. Les tengo una noticia. No existe una plataforma que resuelva todos los problemas en todos los contextos. Necesitamos muchísimas cosas. Pero se puede hacer mucho más con mucho menos. 6 personas cambiamos una escuela de más de 350 familias indígenas en el punto más vulnerable que encontramos. Ahí no hay nada, ahí las poblaciones indígenas no dejan entrar a cualquier persona. Y lo hicimos para demostrar esto.
que hoy la voluntad de personas puede cambiar el mundo. Que hoy, si ustedes revisan esta metodología que se llama Second Brain, de un autor portugués que se llama Tiago, él dice, yo podría construir la universidad de mí mismo, con podcast, con videos, con YouTube, con lecturas, y me consigo el mejor aprendizaje del mundo. No necesito de una escuela, de una universidad. Eso es lo que está pasando. Hoy estamos resolviendo problemas de maneras muy distintas a las que lo resolvíamos antes y no nos lo imaginábamos. No sabíamos que se podrían hacer estas cosas. No sabríamos que los jóvenes de hoy ya no les interesa aprender a manejar, les interesa aprender a instagramear, es muy distinto. Tenemos que darnos cuenta que no podemos seguir haciendo lo mismo. No significa que tenemos que tirar todo a la basura. Tenemos que pensar, ¿esto sigue teniendo sentido o ya no? ¿Seguimos haciendo un poquito más y nos sentimos bien? ¿O hacemos mucho más y experimentamos y aprendemos? ¿Seguimos hablando solo de escuelas entre nosotros o nos damos cuenta que hay que crear colisiones? Lo que está pasando con la inteligencia artificial no está ocurriendo por un lado inteligencia artificial, por otro lado realidad aumentada, por otro lado datos, todo se junta. Entonces vamos a tener más conectividad, más inteligencia artificial, más experiencias inmersivas, más datos, mayores tecnologías y todo va a llegar al mismo tiempo. Y entonces decimos, no, es que ahora no podemos usarla porque muchos de nuestras niñas y nuestros niños no tienen conectividad y entonces no se puede. Y si la conectividad se resuelve en 3 semanas y aparece un satélite que conecta a todos, ¿cuál va a ser nuestro pretexto? ¿Por qué Facebook lo tienen tantas personas? ¿Por qué WhatsApp lo tienen tantas personas? ¿Y por qué la educación no lo tenemos al mismo nivel? Vamos a empatar a WhatsApp. Nuestro reto sería empatemos a WhatsApp con educación. ¿Por qué no podemos empatar a Facebook? Seguramente hay gente que no tiene hoy WhatsApp o no tiene Facebook. Pero si solamente nosotros empatáramos, resolveríamos millones y millones de personas. Entonces creemos que podemos hacer un poquito más, un poquito más. Todo está conectado. Todas las industrias, todos los datos, todos los aprendizajes, la ciencia, la tecnología, la neurociencia, las emociones, las industrias, todo se empezó a conectar. Y nosotros seguimos teniendo, por ejemplo, universidades diseñadas por facultades. Entonces, las facultades administrativas enseñan contabilidad 1 y luego contabilidad 2. Y luego, ¿saben qué? Contabilidad 3. ¿Por qué? Porque vamos a ser contadores toda nuestra vida. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no nos atrevemos a hacer contabilidad con neurociencia, con filosofía, con marketing, con sociología? Ah, no, porque son áreas distintas. Ya no hay áreas distintas. Todo es multidisciplinario. Yo les propongo que siempre, en todo lo que enseñen a diseñar futuros. Y fíjense que no digo futuro, porque no hay un solo futuro. Hay muchos futuros. Algunos son buenos, algunos son malos, algunos son terribles. Pero futuros, se necesitan 3 cosas para enseñar futuros. Tener una base de datos de señales del futuro. ¿Qué señales están ocurriendo? El futuro no hay que inventarlo en la ciencia ficción. Hoy están pasando cosas que van a cambiar el mundo. ¿Dónde están esas señales? Segundo, hay que crear escenas, escenarios, como si estuviéramos en el teatro. Creamos un escenario y a ese escenario le ponemos protagonistas y herramientas. Señales, escenarios, protagonistas y herramientas para diseñar diferentes futuros. ¿Qué pasa si viene un nuevo COVID? ¿Qué pasa si el volcán tiene una erupción y se tienen que cerrar las escuelas? ¿Qué pasa? ¿Qué futuro vamos a hacer? Y nada nos puede detener. Tenemos que estar preparados para muchos escenarios. Otra de las herramientas más importantes, la cooperación, la colaboración. Tenemos que enseñarnos a colaborar. Y cuando yo hablo con escuelas, con los clientes que tengo, que estamos haciendo proyectos de transformación, me dicen, no, nosotros lo hacemos muy bien. Nosotros sí tenemos proyectos colaborativos. ¿Con quién colaboran? Ah, con esta escuela y con esta escuela. ¿Y por qué? Ah, porque se parecen a nosotros. Y nuestros alumnos siempre hacen proyectos en equipo. ¿Y cómo hacen los equipos? Bueno, los que se llevan bien se hacen en un equipo y están todo el tiempo juntos. Y entonces yo me pregunto, ¿y quién nos enseña a colaborar con los diferentes? ¿Quién nos enseña a colaborar con los que piensan distinto? ¿Quién nos enseña a colaborar con los que tienen otra religión, otra creencia, otro entorno social? No, nosotros solo colaboramos entre nosotros porque todos somos
católicos, apostólicos y romanos. Y los católicos, apostólicos y griegos no se nos acerquen, porque son distintos. Les recomiendo un libro de Adam Kahane, con K, Adam Kahane, que se llama Colaborando con el enemigo. Si no aprendemos a colaborar con los diferentes, tenemos una enorme incapacidad de relacionarnos con el mundo. Y entonces no alcanza a hacer equipos de colaboración solo con quien me cae bien. Entonces yo veo las niñas y dicen, no, a mí me puede cambiar de equipo, por favor, porque mis amigos quedaron en el otro equipo y yo así no puedo trabajar. Y mi escuela habla muy bien porque nosotros somos todos colegios bilingües y todos, con los otros no hablamos porque son diferentes. Hay que colaborar entre diferentes, hay que aprender de lo diferente, hay que integrar lo diferente, es fundamental. Y entonces entramos al mundo de ChatGPT y entramos a este mundo donde decimos, vamos a salir a las calles, paren esta innovación, esto es imposible, los exámenes ya no sirven, esto no puede ser. ¿Por qué no hacemos exámenes distintos? No, porque entonces hay que bloquear la tecnología, hay que cerrar el mundo, hay que detener las computadoras, las calculadoras, todo, porque viene el apocalipsis. No viene el apocalipsis. Lo que viene es una capacidad de humanizarnos más con mejor tecnología. Fíjense lo que está pasando. La línea gris es la capacidad humana y las diferentes iniciativas tecnológicas, ¿cuándo empezaron? ¿Cuánto tardaron en superar la capacidad humana? Cada vez tardamos menos en superar la capacidad humana. Y yo me siento mal porque en algunas de las láminas que tengo aquí son de febrero de 2023 y ya estamos en mayo y me siento obsoleto. Porque esta semana y la semana anterior pasaron cosas increíbles. Porque el ritmo es así. Si ustedes están hablando de algo que pasó en febrero, en mayo ya es obsoleto. Porque la velocidad es de este tamaño. Y entonces lo deben ver como un reto imposible. ¿Cómo le vamos a hacer? Cooperando, conectando, colaborando, diseñando futuros, liberando. Entonces necesitamos ser mucho más ágiles. Pero ¿qué pasa? Que solo podemos ser más ágiles si perdemos el control. Cuando todo lo que nos interesa es control, como los ancianos que tienen que tomar su pastilla a tal hora y tienen que desayunar a tal hora y se despiertan, perdemos la agilidad. Pero no podemos ser tan ágiles como un niño de 2 o 3 años porque nos vamos a quemar, nos vamos a caer, nos vamos a ahogar. Necesitamos ser más ágiles, como un adolescente maduro, como un adolescente preparado. Solamente podemos ganar agilidad perdiendo el control. Mi pregunta para ustedes, ¿dónde vamos a perder el control? ¿En los horarios, en los currículums, en el espacio físico, en el tipo de docentes, en el tipo de colaboración? ¿En dónde nos vamos a atrever a perder el control? Esto es lo que ve una computadora. Una computadora no siente, nunca va a sentir. Lo único que sabe es conectar datos. Lo único que sabe es representar de forma digital imágenes, información. No sabe sentir. Aunque parezca, no sabe. Y nunca lo va a saber. Nosotros sí. Y entonces tenemos que pensar quiénes somos como humanos. Somos creadores, somos editores, somos constructores. ¿Quiénes somos? A mí me encanta la visión que sacó Khan Academy, Salman Khan, hace unos meses, en marzo de este año, donde dijo, Khan Academy se va a convertir en un tutor para todos los alumnos y todos los estudiantes. Y entonces, ¿qué están creando? Están creando una especie de constitución de la inteligencia artificial que dice, yo no quiero que me des las respuestas a todo, yo lo que quiero es que me ayudes a encontrar mi crecimiento y me acompañes. Y entonces le ponen una capa a la inteligencia artificial para que todos tengamos un tutor siempre, para que podamos hacer preguntas, pero que no nos dé las respuestas, nos enseñe a pensar, nos ayude y nos lleve a generar el conocimiento. Esto es, para mí, el futuro de lo que va a pasar con inteligencia artificial. No lo que está haciendo China. No sé si siguieron, hace un par de años China cerró toda la tecnología educativa, la tomó en control del gobierno y están empezando a usar inteligencia artificial de una forma que rompe cualquier frontera de lo humano, de la privacidad, de la intimidad. Las dos potencias de inteligencia artificial hoy, China y Estados Unidos, con dos enfoques muy distintos. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para entender inteligencia artificial? Tenemos que crear una constitución de la inteligencia artificial. Una constitución que nos haga
asegurar los derechos humanos, asegurar la ética, asegurar el cuidado de las niñas y de los niños, asegurar la privacidad. Porque si no creamos esta constitución en medio de la inteligencia artificial solamente refleja el pasado, los datos que ya ocurrieron. Si queremos cambiar el mundo, no vamos a cambiar la inteligencia artificial porque eso ya pasó. Solo podemos cambiar el futuro. ¿Y saben cuál es el problema? Que no hay suficientes datos de América Latina, que mucho de lo que pasa en América Latina es que como no hablamos inglés, nos estamos quedando fuera. Y tenemos entonces que tener una estrategia de bilingüismo mucho más agresiva, mucho más acelerada. ¿Por qué? Porque si no, esto nos va a pasar por encima, porque en inglés está pasando el 90% de la información. No es para visitar el Big Ben o Disney, es para ser parte de la humanidad digital que viene. Y vean lo que viene. Tenemos personajes digitales construidos por la inteligencia artificial, voces digitales. Se puede hacer una película escribiendo el guión, creando los personajes y la inteligencia artificial lo crea. Tenemos hoy podcast con gente del pasado que tiene conversaciones como si estuvieran ocurriendo hoy y no nos vamos a dar cuenta. No hay una frontera entre qué es verdad y qué no, porque hoy la inteligencia artificial puede hacer cosas increíbles. Yo participé en un Zoom con un personaje como de 45 años, estábamos 30 personas hablando con ese personaje, interactuamos y al final nos dijeron que habíamos hablado con Napoleón Bonaparte construido por inteligencia artificial. Y no nos dimos cuenta. Yo le hubiera hecho tantas preguntas a Napoleón. Ahora me voy a vengar, mi conversación con Bart Simpson va a estar espectacular. Esa sí va a ser buena para que vea. Están pasando unas cosas terribles. Por ejemplo, hay quien está grabando la voz de su abuela para que cuando la abuela muera, le siga dando los buenos días por la mañana, le recomienda. Imagínense eso. Imaginen que la abuela les sale y les dice, les recomiendo que vayan a comprar esta cosa que salió hoy en... Pues ¿quién le va a decir que no a su abuela? Están pasando cosas como que podemos ir a ver la película de Blancanieves o de Pocahontas, pero en época actual, porque Pocahontas ya cumplió 80 años. Y entonces vamos a ver el personaje. O podemos ir a la última cena y convivir con los apóstoles y ver qué les estaba pasando y qué les pareció la cena. Todo esto son mundos donde nuestros estudiantes ya pueden entrar, donde van a aprender en contexto, van a convivir en contexto, van a hablar con Platón, con Sócrates, con Aristóteles. Van a tener personajes que no sabemos si son reales o no. ¿Y quién les enseña? ¿Quién les enseña los riesgos, las oportunidades, la convivencia? Entonces nosotros decimos, no, esto es del diablo, mejor mantengámoslo lejos. Hay que traerlo cerca. Porque ya está ocurriendo. Nada de lo que les estoy presentando aquí es ciencia ficción. Esta es mi base de datos de señales de lo que viene. Y yo para cada una de estas señales tengo un escenario, tengo un personaje y digo, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Si ustedes se meten a Amazon, pueden bajar este libro fue escrito por inteligencia artificial. ¿Qué va a pasar cuando los libros estén escritos por inteligencia artificial? ¿O qué va a pasar cuando los concursos de pintura, como este que ocurrió en Estados Unidos, los gane un pintor que cubrió con todos los requisitos para ganar el premio de la creatividad, pero resulta que solo le faltó un requisito, ser humano? No es ciencia ficción. Estas son señales de lo que está pasando, de lo que viene en el mundo, de que si nosotros seguimos pensando que podemos tener clases como las teníamos, no alcanza, que tenemos que abrazar, experimentar, probar, aprender y conectar. Yo tengo la fortuna de trabajar con cientos de escuelas, de universidades en el mundo y esto se está moviendo a una velocidad increíble, pero seguimos encontrando escuelas cerradas que siguen pensando que lo van a resolver, que este problema se va a resolver algún día cuando un gobierno les diga cómo viene. Están haciendo películas donde los personajes pueden representar su mejor época aun cuando ya tengan 70 o 80 años. No es ciencia ficción. Ya hay películas donde el personaje actual hace el rol, pero ya no aparece de 80 años, aparece de 38. Y entonces nos dimos cuenta que la tecnología inmersiva les ayuda en temas de salud mental a las niñas y a los niños mejor que cualquier psiquiatra. ¿Por qué? Porque las niñas y niños se sienten
a salvo hablando con un avatar mucho más que con una persona. Se atreven a decir cosas que no le dicen a las personas. Y entonces, ¿podemos usar la información en favor de las niñas y los niños? Sí. ¿Podemos incurrir en riesgos? También. No podemos ver solo el lado bueno de la tecnología, pero hay tanto bueno que podemos hacer que nos va a ayudar que no lo podemos dejar atrás. Entonces yo me involucré con más de 30 empresas de videojuegos, concretamente de eSports, para entender cómo le están haciendo ellos. Encontré cosas fascinantes. Ellos tienen algunas metodologías y las trabajan así entre los diseñadores con post-its y dicen, no vamos a hacer nada hasta que no motivemos una emoción. Si motivamos una emoción, hay que hacer una acción rápido. Y esa acción nos tiene que dar una retroalimentación. Fíjense en este principio pedagógico. Emoción, acción, retroalimentación. Si hacemos un diseño pedagógico con más emociones, más acciones y más retroalimentación, tenemos el mejor currículo. Y luego hacen otra cosa que se llama el Gamer Flow, que me pareció increíble. Se los voy a simplificar. Aquí estoy hablando de 9 meses, 30 conversaciones con empresas de videojuegos. Ellos me lo explican de una manera muy sencilla. Si tú pierdes en un videojuego, lo primero que quieres hacer es intentarlo de nuevo. ¿Cierto? Si tú pierdes en un videojuego, lo primero que quieres hacer, lo voy a intentar. A mí esto no se queda así. Si tú pierdes en la educación, lo primero que quieres hacer es abandonar. Yo no sirvo para aprender inglés, yo no sirvo para las matemáticas, esto no es para mí. Fíjense la diferencia pedagógica. Y lo segundo que aprendí es que si tú ganas en un videojuego, lo primero que quieres hacer es ir al siguiente nivel. Si tú ganas, quieres ir al siguiente nivel. Si tú ganas en educación, ya pasé. Este examen lo dejo, olvídenlo. Hay que traer este tipo de prácticas a la educación. Pero no se queda todo ahí, hay más cosas. Resulta que no hay una respuesta correcta ni un escenario con el que todos ganan todo el tiempo siguiendo la misma fórmula, porque cambian cosas, porque se lastima el mejor jugador, porque explota algo, porque cambia el partido, porque llueve. Y entonces les enseñan a los estudiantes a vivir en un mundo de diferentes posibilidades, a cambiar. Fíjense que aún quien ya ganó en el videojuego, si entra a jugar de nuevo, no puede seguir la misma ruta para volver a ganar. Si tú ya te sabes las respuestas de un examen, lo más probable es que las vuelves a contestar y vuelves a tener. Pero ¿qué pasa si te cambio? ¿Qué pasa si hago algo más variable? ¿Qué pasa si te enseño a que el mundo no es estático? A que lo que aprendiste hoy puede que ya no te sirva mañana. A que lo que aprendiste hoy solo sirve en un contexto y no en otro. Pedagogía de las posibilidades. Y la otra, pedagogía de los talentos. ¿Por qué? Porque hay herramientas que yo no tengo y que tengo que ir a buscar. Tengo que desarrollar una mejor habilidad en inglés, porque si no sé hablar mejor inglés no voy a poder resolver esto. O si no soy bueno en matemáticas, tengo que ir a desarrollar mi matemática porque si no voy a perder. ¿Y quién tiene el poder que yo estoy buscando? Pedagogía del talento, pedagogía de las habilidades. Entonces no basta con decir es que la educación tenemos que cambiarla. Yo salí y decidí a buscar dónde están haciendo pedagogía distinta, dónde allá afuera hay algo que podemos traer a la educación. Hace algunos años me fui a buscar el nuevo rol de los docentes y entrevisté curadores de museos, curadores de galería, curadores de revista. Y dije, los docentes van a dejar de ser los dueños del contenido, los que enseñan, los que llenan de información. Un curador, difícilmente lo vemos en un museo, no es el que más sabe de las piezas, no es el que creó las piezas, pero es el que diseñó la experiencia para que uno visite el museo y se maraville. Y entonces viene el metaverso, se va a empezar a juntar el metaverso con la inteligencia artificial y no estamos preparados. Y entonces, ¿qué está pasando? En el mundo de la moda, la gente ya está, y créanme, esto no es ciencia ficción, todo lo que les estoy presentando aquí son señales del futuro.
las personas están comprando bolsos grandes para sus avatars, igual que están comprando bolsos grandes para sí mismas. Estamos teniendo un gemelo digital en todo. Estamos construyendo imágenes digitales, réplicas digitales de todo. Esta señal va a empezar a llegar, va a llegar a la educación. No es ciencia ficción, está pasando. Y entonces, ¿por qué necesitamos la tecnología? Porque la tecnología nos da datos. Y porque la tecnología con esos datos nos permite responder más rápido. ¿Qué pasa si todos nuestros datos son los exámenes del mes? Pues que nos tardamos 30 días en darnos cuenta. ¿Qué pasa si nuestro examen para saber si aprendieron o no ocurre al final del año? Pues ya perdimos un año. ¿Y qué pasa si la información la tenemos en los 25 minutos después de la clase? Para eso sirve la tecnología. No sirve solamente para aprender y enseñarnos cosas espectaculares, nos sirve para hacer mejores intervenciones, hacerlas más rápido. No podemos esperar 30 días al examen, no podemos esperar al fin del curso para saber lo que está pasando. Tenemos que saber lo que está pasando los próximos 25 minutos o 5. ¿Y qué nos queda entonces? Nos queda ser más humanos. Nos queda darnos cuenta que aprender inglés no es lo mismo que adquirir el inglés. Y esta diferencia es muy importante. Yo encontré una empresa que tiene un solo foco, adquirir el inglés. Y lo que aprendí con ellos es que aprender inglés es mejorar gramática, es mejorar vocabulario, es mejorar. Pero no puedes mejorar si no lo has adquirido. Y la única forma de adquirirlo es con historias, es con cuentos, es con engancharte con lo que te interesa. Entonces tenemos que empezar a hacer una estrategia de bilingüismo separando el inglés adquirido del inglés mejorado. Y esas dos estrategias simplifican muchísimo. ¿Por qué? Porque las historias son las que nos permiten emocionarnos y entonces ilusionarnos con el inglés y después la gramática. Pero si nosotros metemos gramática desde el principio, entonces resulta que nunca logramos adquirir y emocionar. Si no logramos construir historias para crear un círculo más grande donde quepamos todos, sigue pareciendo que nosotros tenemos educación especial para niñas especiales. Y entonces pensamos que vamos a salir a un mundo especial. Si no diseñamos para que el mundo sea, o que la escuela sea lo más parecida al mundo y no lo más parecido a nuestra burbuja del mundo, vamos a ser mejores. Si no diseñamos para que todo sea 50% hombres y 50% mujeres, vamos a seguir creando un desbalance. Si no diseñamos para que haya un 10 o 12% de personas con discapacidad, va a haber un desbalance, porque en el mundo 50% hombres, 50% mujeres, personas con discapacidad. Tenemos que reflejar el mundo, no nuestra burbuja. No alcanza. Es simplemente hacer un círculo más grande, donde quepamos todos. Y hay muchas habilidades que hay que desarrollar. No las voy a leer aquí, pero el pensamiento crítico, la analítica, la digitalización, todo esto requiere mucho más inglés del que teníamos antes. Y tenemos que volver a las rutinas creativas de aquellas personas del siglo XVI, del siglo XVII, del siglo XVIII. ¿Cómo pensaban estos creativos cuando no había tecnología? ¿Cómo se inspiraban? ¿Cómo eran más humanos? Entonces yo me fui a buscar, hay una empresa en Nueva York que trajimos a América Latina. Ellos se dedican, o empezaron más bien, a enseñarle a los actores de teatro de Broadway cómo ser actores, representar un personaje sin dejar de ser ellos mismos. Y entonces hicimos toda una metodología para que los docentes puedan ser actores sin dejar de ser ellos mismos y representar el papel que les corresponde. ¿Cómo les acompañamos para que dejen de pensar que un docente es un docente de matemáticas o de inglés o de lenguas o de español? El docente es un ser humano que acompaña a los estudiantes, que inspira, que apoya, que conoce. Eso hace la diferencia. Les recomiendo otro libro, un libro que se llama Antifrágil. Cuando nosotros hablamos, fíjense cuántas veces yo no conocía la palabra resiliente hasta hace como 2 años. Y ahora todo parece ser resiliente. Si uno no sabe lo que es resiliente, es como que ya no sabe hablar. Bueno, resiliente significa
que si nos toca la pandemia, la resistimos y sobrevivimos. Fuimos capaces de vivir. Antifrágil propone una cosa mejor. Salimos más fuertes, salimos mejorados, salimos dándonos cuenta de cosas que no nos habíamos dado cuenta. Lean este libro, Antifrágil. Les voy a contar entonces la historia de mi visita a Oaxaca con mi amiga Eufrosina Cruz en este pueblo. Ella huyó de su pueblo indígena porque a los 12 años casaban a las niñas y a su hermana cumplió 12 años y la casaron con un señor que no conocía. Ella tenía 11, su cumpleaños venía en un mes y escapó de su pueblo, caminó por toda la sierra porque decía, yo no quiero que me pase lo que le pasó a mi hermana. Hoy es una diputada del Congreso, pasó leyes, está educando a su pueblo. Estas historias son las que nos hacen más humanos. O por ejemplo la historia de mi amiga Molly Wright. Por favor, métanse a TED, vean el TED Talk de Molly Wright con WWR. Esta es una niña que a sus 7 años tenía una pasión por la lectura que se le instalaron sus papás, porque sus papás le enseñaron a enamorarse de las historias de la lectura. Hoy, a los 9 años, Molly tiene un vocabulario que no lo tiene ni el mejor maestro de Colombia, tiene una capacidad de historias y rompió con una teoría, con la teoría de cómo se enseña a leer. ¿Saben cómo se enseña a leer? Apasionándonos por la lectura. ¿Saben cómo se enseña inglés? Apasionándonos. Y después se mejora, pero si no logramos la pasión, es el punto que decía al principio, nuestra mayor misión como educadores es apasionar a nuestros estudiantes por aprender. O este creador mexicano, que es un fotógrafo que aprendió que no solo tenía que hacer fotografía, tenía que hacer miniaturas y las mete en películas y crea. Entonces ya no es un fotógrafo, esto no lo puede hacer la realidad aumentada. Ese es el nuevo tipo de creatividad. O lo que estoy haciendo con Facundo Manes, uno de los neurólogos más importantes del mundo en Argentina. Vamos a aprender a ser más humanos y a dar clases de cómo ser humanos. Y todo lo demás, dejemos que la tecnología lo haga mejor. Les recomiendo que se metan a un podcast que se llama Pensar de Nuevo, de Facundo Manes. Y vean la importancia del sueño, de la alimentación y del cerebro. Y voy a cerrar los últimos 2 minutos presentándoles un estudio que hice en la UNESCO del futuro de las universidades. Yo le propuse a la UNESCO que lo primero que teníamos que pensar era el espacio físico. El espacio físico no puede seguir siendo un salón de clases. El espacio físico tiene que estar diseñado para encuentros, para colaboración, para cambio, para que lleguemos a un lugar y digamos, ¿qué se hace aquí? No sé ni por dónde empezar. El espacio físico es importante. Y entonces llevo 2 años trabajando con el arquitecto Rosanne Bosch para crear e imaginar espacios distintos. Ya lo dijo la primera ponente Sonia en su presentación. Los espacios físicos no pueden seguir siendo lo que eran. Entonces, ¿cómo pensamos los espacios físicos? Bueno, primero que el espacio está relacionado con las actividades están relacionadas con las personas y las personas y las actividades están relacionadas con el tiempo. ¿Qué tenemos que hacer? Personas, actividades, tiempo y espacio repensados de forma directa. Entonces, ¿qué decimos? Yo tengo un colegio para 250 estudiantes. ¿Por qué? Porque tengo 250 sillas. Siglo XVI. ¿Por qué no tenemos una escuela para 1 millón de estudiantes? ¿Por qué no tenemos una escuela para niñas vulnerables? Porque no tenemos sillas. Y si cambiamos el espacio, las actividades, el tiempo y las personas. Y después le dije a la UNESCO, dejemos de usar la palabra universidad. Pensemos en una multiversidad. Múltiples generaciones. Entonces vamos a tener estudiantes de 18 con estudiantes de 58. Múltiples segmentos, vamos a tener a segmentos elite con segmentos más vulnerables. Múltiples etapas de la vida. Múltiples certificados. Ya no existen las carreras de humanidad, las administrativas, las ingenierías. Todo se empieza a conectar. Y entonces con McKinsey hicimos una estrategia de cómo se aprende para toda la vida. Y entonces tú y yo vamos a aprender en una matriz de 3x3x3. 3 objetivos en 3 meses
acompañándonos de 3 personas. Fíjense qué importante. Toda la vida, 3 objetivos, en 3 meses, acompañándonos de 3 personas. Ese va a ser el modelo de aprendizaje. Y entonces, inspirándonos en el metro de Londres, Mind the Gap, dijimos, si uno está en Londres una semana y quiere ir a tomar un baño en el río, en una barquita elástica, tiene que usar el metro. Uno tiene que usar la educación siempre. Uno se sube al metro en la estación que le queda más cerca y recorre la estación para llegar a su destino. Y a veces su destino lo tiene que ayudar a cambiar de estación de la línea roja a la línea verde. Eso es la educación del futuro. Tiene suficiente estructura y suficiente flexibilidad. Se me acaba el tiempo, espero que esto haya sido valioso. Les dejo mis datos para conectar.